Los albores de un mito. El niño que soñaba con volar. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era un médico ginecólogo reconocido, y su madre, María del Rosario de la Cueva y Periñat, ama de casa de ascendencia gallega. Desde pequeño, Julio fue un niño tímido, observador, con una sensibilidad especial que lo hacía destacar entre sus compañeros. Sin embargo, nadie, ni siquiera sus padres, podía imaginar que ese niño frágil y reservado acabaría convirtiéndose en uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, aunque el precio que pagaría por la fama sería devastador. Un joven lleno de sueños. La infancia de Julio Iglesias transcurrió entre libros, paseos por los jardines del barrio madrileño de Chamartín y partidos de fútbol con sus amigos. Desde temprana edad, mostró una afición notable por los deportes, especialmente el fútbol. Esta pasión lo llevó a formar parte de las categorías juveniles del Real Madrid Club de Fútbol, donde jugó como portero. Su talento bajo los tres palos era innegable, y pronto se ganó un puesto en el equipo juvenil, compartiendo vestuario con futuras leyendas del balón. Julio soñaba con ser futbolista profesional, con defender la portería del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, y nada hacía pensar que ese camino cambiaría de forma tan drástica. Su vida estaba encaminada al deporte, y sus padres, aunque al principio dudaron, terminaron apoyando esa pasión con entusiasmo. La tragedia que cambió su destino. Pero el destino, como tantas veces ocurre en las vidas más brillantes, tenía otros planes para él. El 22 de septiembre de 1962, un día antes de cumplir 19 años, Julio sufrió un grave accidente automovilístico en la carretera de Majadahonda. Viajaba con unos amigos de fiesta cuando su coche se salió de la vía. El accidente fue brutal. Julio quedó parcialmente paralizado durante un largo tiempo. La médula espinal no resultó completamente dañada, pero sí lo suficiente como para dejarlo postrado en una cama durante más de un año. Ese fue el punto de inflexión. De la noche a la mañana, el joven promesa del fútbol se convirtió en un paciente más de hospital, atrapado en un cuerpo que ya no respondía como antes. Los médicos fueron tajantes. Jamás volvería a jugar al fútbol profesional. Para un muchacho que había construido su identidad alrededor del deporte, esa noticia fue demoledora. Julio cayó en una profunda depresión, una tristeza silenciosa que ocultaba tras la sonrisa que ofrecía a sus padres y amigos. Era como si su vida se hubiera detenido. La música como tabla de salvación. Durante su larga convalecencia, un enfermero del hospital le regaló una guitarra para que ejercitara sus manos. Julio, que nunca antes había mostrado interés por la música más allá de escucharla, empezó a experimentar con las cuerdas como forma de terapia. Primero fueron acordes torpes, después melodías sencillas y finalmente letras. La guitarra se convirtió en su compañera inseparable, su refugio frente al dolor, su manera de recuperar la esperanza. Con cada canción que escribía, Julio sanaba un poco más por dentro. Ese momento marcó el nacimiento del cantautor. Lo que comenzó como un pasatiempo para vencer el tedio hospitalario, pronto se transformó en pasión. Las palabras fluían con facilidad, muchas de ellas impregnadas de nostalgia, amor no correspondido y melancolía. El joven Julio, postrado en cama, ya soñaba con escenarios y públicos que lo aclamaban, aunque todavía no se atrevía a decírselo a nadie. Primeros pasos en la música. Una vez recuperado parcialmente, Julio abandonó definitivamente su carrera deportiva y decidió centrarse en los estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, aunque sin demasiado entusiasmo. Su mente estaba puesta en la música. En 1968, casi por casualidad, se inscribió en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, con una canción que él mismo había escrito. La vida sigue igual. La interpretación fue aclamada y, contra todo pronóstico,
Ganó el certamen. Ese triunfo fue el detonante definitivo de su carrera como cantante. Las puertas de la industria discográfica se abrieron, y casi de la noche a la mañana, Julio Iglesias pasó de ser un joven accidentado con sueños rotos a una promesa del pop romántico. Firmó con Discos Columbia y lanzó su primer álbum ese mismo año. El tema La vida sigue igual se convirtió en un himno generacional, especialmente por el tono autobiográfico de su letra. El público conectó con ese joven que cantaba desde el dolor, pero con una voz cálida, cercana, que parecía acariciar el alma. Julio no era un cantante con una gran potencia vocal, pero sí con un estilo único, inconfundible. Su manera de susurrar, de mirar a cámara, de jugar con el micrófono, se volvió irresistible para una audiencia femenina cada vez más numerosa. Ascenso imparable y fama mundial. A lo largo de los años 70, Julio Iglesias consolidó su posición como estrella de la música latina. Álbum tras álbum, éxito tras éxito. Conquistó los mercados europeos y latinoamericanos con baladas como Gwendolyn, Un canto a Galicia, Manuela y A mis 33 años. Sus conciertos se llenaban en cuestión de horas y sus discos se vendían por millones. En 1971, representó a España en el Festival de Eurovisión con Gwendolyn, alcanzando el 4º puesto, aunque su carisma y presencia escénica se robaron toda la atención. Pero con la fama también llegaron las sombras. La presión mediática, las giras interminables, la vida nómada y el peso de convertirse en el crooner latino por excelencia, empezaron a pasar factura. Julio, que siempre fue reservado, comenzó a construir una muralla emocional a su alrededor. Se rodeó de asistentes, guardaespaldas y colaboradores que filtraban cada aspecto de su vida. Las entrevistas eran superficiales, sus apariciones públicas medidas al milímetro, y su vida privada, un misterio. Un amor que no sobrevivió al éxito. En 1971, Julio Iglesias se casó con Isabel Preisler, una joven de origen filipino que conoció en una fiesta en Madrid. Isabel era hermosa, inteligente y elegante, cualidades que encajaban perfectamente con la imagen pública que Julio proyectaba. Juntos tuvieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique. Durante un tiempo la pareja fue la imagen perfecta del glamour español. Revistas, programas de televisión y reportajes de todo el mundo los presentaban como el matrimonio dorado. Sin embargo, detrás de esa fachada, la relación se iba deteriorando. Las constantes ausencias de Julio, debido a su carrera, comenzaron a abrir una brecha imposible de cerrar. Isabel se sintió sola, relegada a un segundo plano, mientras él recorría el mundo acumulando éxitos y rumores de infidelidades. Finalmente, en 1979, el matrimonio terminó en divorcio. Fue un escándalo mediático que sacudió a España. Julio, visiblemente afectado, evitó hacer comentarios públicos, pero muchas de sus canciones posteriores parecían aludir al dolor de esa separación. El precio de la inmortalidad. Julio Iglesias había alcanzado la cumbre, pero su vida personal comenzaba a fracturarse. El éxito no le había traído la felicidad prometida. Cada nuevo disco era un triunfo comercial, pero también una excusa para huir. Huir del vacío, del silencio de sus casas vacías, del eco de los amores rotos. Comenzó a mostrar signos de agotamiento, tanto físico como emocional. Las entrevistas se tornaban evasivas, los conciertos más mecánicos, y su expresión, en muchas ocasiones, reflejaba un cansancio existencial que ni la fama ni el dinero podían aliviar. A finales de los años 80, aunque seguía siendo una figura imponente en el panorama musical, el brillo empezaba a desvanecerse. El nacimiento de nuevas estrellas, como su propio hijo Enrique, la evolución de los gustos musicales y las tensiones familiares, lo empujaron hacia un retiro paulatino, aunque nunca oficial. Julio Iglesias se convirtió en un mito viviente, pero también en un fantasma. Un ícono que se fue apagando sin hacer ruido, sin declaraciones explosivas, sin escándalos finales, simplemente alejándose.
soledad, sombras y exilio dorado. La vejez de un ídolo roto. Julio Iglesias, tras alcanzar la cima del éxito en los años 70 y 80, comenzó un proceso silencioso pero inexorable de retirada. Su figura, otrora omnipresente en la prensa rosa y en las listas de éxitos internacionales, fue difuminándose poco a poco, como si el tiempo lo fuera envolviendo en una niebla dorada. Pero esa niebla ocultaba más que el paso de los años. Escondía heridas emocionales profundas, una fragilidad física creciente y una soledad que, lejos de lo que su fama podía sugerir, se había convertido en su compañera más fiel. La mansión de la melancolía. A comienzos de los años 90, Julio decidió establecer su residencia principal en una inmensa finca en Punta Cana, República Dominicana. Allí mandó construir una de las propiedades más lujosas del Caribe. 20,000 metros cuadrados de terreno frente al mar, una casa decorada con mármoles, fuentes, jardines tropicales y una seguridad férrea. Era, en apariencia, el paraíso terrenal. Pero, como él mismo admitiría años después en una entrevista rara y conmovedora, todo esto es hermoso, pero también puede convertirse en una cárcel de oro. En Punta Cana, Julio vivía rodeado de naturaleza, pero alejado de la gente. Su día a día se reducía a largos paseos en bata blanca, lecturas solitarias, cuidados médicos y ocasionales visitas de sus hijos o de su esposa, la modelo holandesa Miranda Reinsburger, con quien tuvo 5 hijos más. Aunque la pareja parecía estable, Miranda vivía largos periodos con los niños en Miami, y Julio pasaba semanas enteras solo, sumido en la contemplación del mar y de su propia memoria. Las secuelas físicas del pasado. El accidente de coche que cambió su vida a los 19 años dejó secuelas invisibles que, con el paso de las décadas, comenzaron a manifestarse de forma más agresiva. Problemas en la espalda, dolores musculares crónicos, dificultad para caminar con estabilidad. La leyenda que una vez dominó los escenarios del mundo entero, ahora se desplazaba con ayuda de bastón, y en algunas ocasiones necesitaba apoyo para mantenerse en pie. En 2019, unas fotografías filtradas por la prensa sensacionalista mostraban a Julio Iglesias en una playa de República Dominicana, visiblemente deteriorado. Iba sostenido por 2 asistentes, con rostro desencajado, delgado, frágil, irreconocible para muchos. Las imágenes causaron un revuelo mediático. Algunos se preguntaban si el cantante estaba gravemente enfermo. Otros sugerían que estaba al borde del retiro definitivo, o incluso que padecía demencia. Julio, fiel a su estilo reservado, no respondió directamente, pero su equipo lanzó un escueto comunicado. Julio Iglesias se encuentra bien, aunque atraviesa las dificultades normales de la edad. Sin embargo, esas palabras no calmaron los rumores, especialmente porque, desde ese momento, desapareció por completo de los escenarios y de la vida pública. El dolor de envejecer lejos del mundo. En entrevistas anteriores, Julio había confesado su miedo al olvido. He vivido rodeado de aplausos, y no sé cómo sería vivir sin ellos, dijo en una ocasión. Y paradójicamente, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Las nuevas generaciones ya no lo escuchaban. Su música, a pesar de seguir sonando en algunos rincones nostálgicos del mundo, había sido reemplazada por otros ritmos, otros ídolos, otros discursos. Julio era un hombre del siglo XX, y el siglo XXI le resultaba ajeno. Las redes sociales, los medios digitales, la superficialidad de los nuevos canales de fama, todo eso lo alejaba más y más del presente. Su legado seguía siendo inmenso, pero él no lo celebraba, no lo promocionaba. Parecía mirar su pasado con melancolía, pero también con resignación. En sus momentos más lúcidos, solía repasar sus álbumes antiguos, ver grabaciones de conciertos pasados, escuchar los gritos del público que alguna vez lo adoró. Pero cuando caía la noche, el silencio se hacía más denso. A veces, el eco de los aplausos es lo que más duele, le confió a un periodista cercano que lo visitó en 2020.
porque ya no están. Hijos a la distancia. Fama fragmentada. Julio Iglesias tuvo 8 hijos, pero su relación con ellos fue desigual. Con Enrique, su hijo más famoso, la distancia fue no solo física, sino también emocional. Desde muy joven, Enrique decidió forjar su propio camino musical sin el respaldo de su padre. Y aunque logró un éxito global, los dos mantuvieron una relación tensa durante años. En más de una entrevista, Enrique reconoció que no había crecido con su padre y que el vínculo entre ellos era complicado. Con sus otros hijos, la situación fue más tranquila, especialmente con los 5 que tuvo con Miranda. Julio los adoraba, aunque a menudo se le acusó de haber sido un padre ausente debido a su ritmo de vida y sus múltiples giras. A medida que envejecía, intentó recomponer algunos lazos, pero muchas heridas ya estaban hechas. En los últimos años, sus hijos mayores visitaban Punta Cana solo en ocasiones especiales. La finca se volvió un lugar de silencio más que de vida. Los pasillos largos, las habitaciones vacías, los jardines sin risas infantiles. Todo parecía congelado, como si el tiempo se hubiera detenido, y Julio estuviera atrapado en una especie de purgatorio de lujo. Negocios, traiciones y escándalos silenciados. Detrás del telón de su retiro dorado, Julio Iglesias también enfrentaba batallas legales y financieras. A pesar de haber amasado una fortuna colosal, se estima que llegó a superar los 800 millones de euros. Muchos de sus negocios inmobiliarios en Miami y el Caribe estuvieron bajo escrutinio por presuntas irregularidades fiscales. Además, varias mujeres afirmaron haber tenido hijos con él, lo que lo llevó a juicios de paternidad dolorosos y públicos. En 2019, un tribunal español reconoció como su hijo a Javier Sánchez Santos, fruto de una relación que Julio nunca aceptó oficialmente. Aunque la sentencia fue clara, Julio jamás se sometió voluntariamente a una prueba de ADN ni emitió comentarios. El silencio fue su escudo, pero también su condena moral. Esa actitud, aunque fiel a su carácter hermético, dejó huellas en la percepción pública. Algunos empezaron a cuestionar la figura que una vez fue intocable. ¿Era Julio un padre irresponsable? ¿Un hombre que usó el amor como moneda y luego desapareció de las vidas que ayudó a crear? El legado en sombras. A medida que su salud empeoraba y su aislamiento se hacía más profundo, muchos se preguntaban cómo sería recordado Julio Iglesias. Como el cantante romántico que enamoró a millones con su voz suave y sus letras de amor, o como un ídolo caído, encerrado en su mansión, atrapado por sus propios fantasmas. Su vida fue, sin duda, una historia de superación y gloria, pero también fue una historia de pérdidas. Perdió su juventud en un accidente, perdió el amor de Isabel, perdió a sus hijos en la distancia, perdió la energía que lo impulsaba a conquistar escenarios. Y ahora, en su vejez, parecía perder también el contacto con el mundo. El último adiós, la caída final de un coloso del amor. Julio Iglesias fue, durante décadas, sinónimo de romance, elegancia, éxito internacional y carisma irresistible. Pero como ocurre con todas las grandes leyendas, su final fue mucho más humano, frágil y trágico de lo que el mito permitía imaginar. En este capítulo, exploraremos los últimos años de su vida, su deterioro físico y emocional, su retiro definitivo, y la reacción mundial tras su silencioso adiós. Una vida cada vez más apagada a partir de 2020. Los rumores sobre la salud de Julio Iglesias se volvieron insistentes. Las pocas apariciones que se filtraban a la prensa eran cada vez más preocupantes. Fotos con la mirada perdida, movimientos torpes, la cabeza baja, una figura casi irreconocible. Amigos cercanos hablaron de una decadencia mental progresiva, aunque sin diagnósticos oficiales. Otros mencionaban una posible demencia senil o Alzheimer incipiente, aunque su familia lo negó categóricamente. Julio, fiel a su estilo, se negó a confirmar nada. Desde su refugio caribeño, mantenía un silencio sepulcral. Algunos decían que había perdido el interés por el mundo.
Otros, que vivía en una especie de realidad paralela, hablando solo, repitiendo frases del pasado, preguntando por su madre o creyendo que debía subir a un escenario. Lo que es cierto es que, durante casi 3 años, Julio Iglesias desapareció por completo del radar público. No concedió entrevistas, no publicó fotos, no grabó nueva música, no apareció en premios ni en homenajes. Su ausencia se volvió un enigma angustiante para sus fans. Las súplicas de sus seguidores. En todo el mundo, sus admiradores comenzaron a preguntar: ¿dónde está Julio? Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, de oraciones, de videos recopilatorios que evocaban su carrera gloriosa. Las radios volvieron a poner sus canciones más icónicas. Hey, me olvidé de vivir. La carretera, el amor, de niña a mujer. Era como si el mundo entero se preparara, lentamente, para decirle adiós sin que él lo supiera. Los medios organizaron retrospectivas, documentales y especiales de televisión. Se especuló incluso con que Julio ya no estaba en condiciones de hablar, que su estado cognitivo era crítico, que vivía asistido permanentemente por un equipo médico en su finca de Punta Cana. Pese a todo, ni sus hijos ni su esposa dieron declaraciones concretas. Enrique Iglesias, en una entrevista de 2022, simplemente dijo: «Amo a mi padre, y todo lo que tengo es gracias a su ejemplo. Pero él ha elegido una forma de vivir que hay que respetar». Fue lo más cercano a una confirmación del aislamiento absoluto del artista, la despedida que nunca se anunció. Y entonces ocurrió lo inevitable. El 19 de abril de 2024, una madrugada templada en el Caribe, Julio Iglesias falleció en su mansión de Punta Cana. Tenía 80 años. Según los informes médicos, la causa fue un fallo multiorgánico derivado de una larga enfermedad degenerativa. No sufrió. Se apagó en paz, rodeado de sus asistentes, una enfermera y, según versiones extraoficiales, con una fotografía antigua de su madre entre las manos. La noticia se mantuvo en secreto durante más de 24 horas. Su familia quería proteger su dignidad, evitar una estampida mediática. Cuando el comunicado oficial llegó, fue breve. Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de Julio Iglesias, icono de la música internacional, esposo, padre y amigo. Su legado vivirá para siempre. El mundo entero quedó en silencio. Las radios cortaron sus programas. Los canales de televisión emitieron especiales urgentes. Las redes sociales estallaron en homenajes. Artistas de todas las generaciones, desde Rafael hasta Ricky Martin, de Plácido Domingo a Alejandro Sanz, compartieron mensajes de amor, respeto y tristeza. Funeral íntimo y la tumba del silencio. El funeral de Julio Iglesias fue una ceremonia privada, celebrada en su propia finca de Punta Cana, como él mismo lo había pedido. Solo asistieron familiares directos, sus 5 hijos menores, Miranda, Enrique, Chabeli, Julio José y algunos amigos íntimos. Se cantaron algunas de sus canciones favoritas con guitarra acústica, y se leyó un poema escrito por él años antes, que terminaba así: «Si me buscas, búscame en la brisa del mar, en el susurro de una canción que una vez te hizo temblar. No estaré lejos, solo escondido en tu corazón, donde el amor verdadero no muere, solo se transforma». Sus restos fueron incinerados y, según su voluntad, esparcidos en el mar frente a su casa, el mismo mar que lo había acompañado en sus últimos años, como única compañía fiel. El eco del ídolo. La muerte de Julio Iglesias dejó un vacío que no puede llenarse. Con más de 300 millones de discos vendidos, más de 80 álbumes publicados en 14 idiomas, decenas de premios internacionales, incluyendo el Grammy, el World Music Award y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Su figura traspasó fronteras y generaciones. Pero más allá de las cifras, Julio Iglesias fue un símbolo. De la España romántica, del latino irresistible, del soñador que se levantó de una tragedia,
de la estrella que se volvió sombra, de la voz que enamoró y que terminó susurrando en la soledad. Hoy se le recuerda no solo por sus baladas, sino por su vida marcada por una dolorosa contradicción. Lo tuvo todo, pero vivió buscando lo único que no se compra: la plenitud interior.